En este evento magno veremos los principales cambios fiscales contenidos en el paquete económico 2021. Dicho paquete económico fue aprobado. Quería Alberto que por favor nos explicara un poco de los antecedentes de esta cláusula antiabuso, como también cuál es el cambio que va a regir en 2021. Alberto. Sí, gracias, Marco. Muy buenas tardes a mis amigos y amigas, clientes que estén ahorita viéndonos. Esperemos que se encuentren gozando de salud y entre el cuadro voluntariado que puedan hacerlo. Y efectivamente, como tú señalas, el paquete de reformas fiscales aprobado por el Congreso, pendiente de aprobación de publicaciones del Diario Oficial de la Federación, alude del artículo 5A. Este artículo 5A realmente hubo varios intentos en relación a poner esta cláusula de antiabuso que tiene como propósito evitar las prácticas o los esquemas agresivos. Este esquema de cláusula antiabuso se inició desde los años de la administración de Fox, posteriormente en 2005, 2008, hasta que en 2013 se aprueba para que entre en vigor. Bueno, en 2013 hubo otra y en 2020 en vigor. Aquí esa cláusula para combatir prácticas indebidas se refiere a tres conceptos en particular, que es el fraude a la ley, el abuso del derecho y la simulación jurídica. Eso es lo que pretende evitar a través de un enunciado que establece el artículo 5A, en el párrafo, que dice que las autoridades fiscales tendrán la facultad de determinar los efectos fiscales que correspondan a los que habían realizado el contribuyente. Esta situación va a permitir a la autoridad fiscal recalificar los actos jurídicos que le correspondan. Va a permitir que en un momento se establezca cuál es el posible efecto que le pudo haber dado el contribuyente en este sentido. Y ahí va, esta cláusula antiabuso tiene dos componentes importantes. Viene precisamente el elemento razón de negocio y el beneficio económicamente razonablemente esperado por el contribuyente. Respecto de este último, efectivamente hay una definición al respecto que ya da la propia disposición fiscal, que no tiene que ser mayor al beneficio fiscal, tiene que ser mayor al beneficio fiscal que corresponde, ya sea una exclusión, una deducción o alguna situación que no esté presente por parte del contribuyente. En razón, en atención al otro elemento que lo compone, razón de negocio. La razón de negocios no está definida en la ley, sin embargo, efectivamente, ya existen ciertos lineamientos que han dado tanto la PRODECON como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales federales del Poder Judicial de la Federación e incluso la misma OCDE en algunos lineamientos y los convenios de doble tributación aluden al concepto de razón de negocio. Al respecto, se ha señalado por parte de los tribunales, por parte de la PRODECON, que para poder determinar estos dos componentes se pueden aplicar las normas de información financiera, las normas de la A1, la A3 y la A4, relativa a la confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones sobre los actos jurídicos. También es importante señalar que esta herramienta que tiene la autoridad parte de presunciones, una presunción ya sea indirecta o directa, es decir, parte de una premisa que pudiera ser realizada o no en este sentido. Aquí al respecto, en la mañana lo comentaba el procurador y existe un precedente de la primera sala de la Suprema Corte, el amparo en revisión 297 del 2008, que señala que, si bien no tocó el tema de cláusula de uso, pero sí señaló que quien propone que tiene que recalificar el concepto tendrá que exponer las razones y los fundamentos y que señale para tal efecto. Ahora bien, la reforma para este año lo que señala es reforma el último párrafo de este título 5A, porque hasta el 31 de diciembre de 2020 existe una situación que señalaba que no permitía, que no generaría ninguna consecuencia de carácter penal. Sin embargo, este último párrafo se modifica, porque permitía interpretar que las autoridades fiscales no podrían realizar investigaciones, no podrían llevar a cabo
ciertas situaciones. Entonces aquí se modifica, y esto es algo bien importante porque en un momento recuerden que esta batería de herramientas que tiene la autoridad fiscal es simplemente para aplicar los efectos que tiene la autoridad fiscal en ese sentido. Entonces, la finalidad del cambio es precisamente, si me ayudan con la siguiente lámina, es precisamente eso, el que la autoridad pueda, en un momento, dependiendo de la actuación, de la conducta del contribuyente, poder determinar si existe algún perjuicio al fisco federal, si la conducta es socialmente reprochable y por lo tanto se actualiza a un delito fiscal. Y lo único que se determina es que la autoridad, con base en el ejercicio de esta facultad del capítulo 5A, solo lo que puede hacer es aplicar la regla para poner sanciones de carácter administrativo, que es determinar el crédito fiscal, determinar el crédito fiscal de la contribución, su actualización, accesorios y multas. Pero si no entra en la conducta que hubiera desplegado el contribuyente, se detectare que se actualiza alguna infracción o algún delito, pues será perseguido e investigado por la autoridad fiscal y denunciado a través de una querella o una declaración de perjuicio al Ministerio Público Federal para que se inicien las averiguaciones correspondientes. Aquí es importante señalar y que no debe derivar de interpretaciones. ¿Por qué? Porque en un momento, si esto deriva de alguna interpretación, ya no es la conducta. Y recordemos que el artículo 14 constitucional señala específicamente, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, nos indica que en materia penal existen dos principios muy importantes que salvaguardan la seguridad jurídica de los contribuyentes y del gobernado en general, de que no se puede imponer ningún delito si no está establecido en ley, ni pena alguna si no está establecido. Y recuerden que este artículo lo que señala es precisamente una interpretación que hace la autoridad, pero la conducta que haya desplegado el contribuyente, esa es la que sí puede ser sancionable y la que puede darse en ese sentido. Aquí lo interesante, y lo que acaba el señor procurador en la mañana, es que los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación aluden al uso de engaños o aprovechando un error o la simulación de uno o más actos jurídicos que tiendan a perjudicar el fisco o beneficien al contribuyente. Entonces aquí serán los tribunales realmente los que definan cuál será el alcance de estos delitos. Yo creo que este es, en términos generales, Marco, el cambio sustancial en este tema de la cláusula antiabuso. Constructivos todos sus comentarios, pero por lo que veo la cláusula antiabuso es un tema bastante delicado. Yo te preguntaría, yo como contribuyente, ¿de qué me debo de preocupar y cómo Baker Tilly pudiera asesorarme en este sentido? Sí, efectivamente nosotros en Baker Tilly lo que hemos hecho con nuestros clientes, y al saber que ya existen ciertos parámetros de cómo se tiene que hacer este trabajo o cómo documentar esta situación, lo que hacemos es hacer un expediente de defensa o un defense file, que estaba mi socio Agustín Espino en la mañana también, en el sentido de que lo que se hace es, con todos los lineamientos, hemos hecho un barrido de todas las sentencias que han dictado los tribunales en materia de Poder Judicial de la Federación, para poder establecer qué lineamientos y qué requisitos, y con base en la actividad del contribuyente, con qué pruebas directas o indirectas o indicios puede desvirtuarse o probarse lo que en un momento la autoridad pueda presumir en uno u otro caso. Creo que eso es lo que realmente hemos hecho, y hoy con la tecnología lo podemos hacer mucho más, como lo vamos más adelante. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante las soluciones que tiene Baker Tilly para este tema. Ahora, pasando a otra facultad de comprobación, es aquella relacionada con la cancelación y restricción temporal de los certificados de sello digital. Esta facultad ayuda a la autoridad para incentivar al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones o no incurra en prácticas fiscales indebidas. Esto mediante, precisamente, como comentamos, una cancelación o una restricción temporal de estos certificados de sello digital. Ahora bien, hay algunos cambios para 2021. Eduardo, ¿pudieras por favor comentarnos cuáles son los cambios para este 2021?
Con gusto, Marco. Muchas gracias a todos nuestros clientes, amigos, personas interesadas en estar conectadas, haciéndonos el gran favor de escucharnos. Efectivamente, Marco, sí hay cambios en materia de cancelación de los certificados de sello digital. Yo creo que hay que hablar en dos vertientes. Tenemos cuándo se cancela un certificado de sello digital, le voy a llamar ya de manera definitiva, o en su caso, cuándo se restringe de manera temporal ese certificado de sello digital. Y justamente para el año 2021 se adicionan dos supuestos conforme a los cuales se van a dejar sin efectos esos certificados que emite la autoridad. También se modifica el plazo con el que contará la autoridad fiscal para resolver cualquier procedimiento de aclaración que promuevan los contribuyentes a quienes se les dejen sin efecto los certificados de sello digital. Por lo que respecta a la restricción temporal, se establece un plazo para desvirtuar o subsanar las irregularidades que ha detectado la autoridad fiscal. En esos dos vertientes quisiera enfocarme. En la siguiente lámina podemos observar que dentro de los dos nuevos supuestos para dejar sin efectos el certificado de sello digital son aquellos en donde, en primer lugar, la autoridad detecte que el emisor de un comprobante fiscal no desvirtuó la presunción de la inexistencia de operaciones que amparan esos comprobantes fiscales expedidos y, por lo tanto, ese contribuyente se ubica en el supuesto de la lista definitiva conocida como lista negra o como conocemos en este argot fiscal como el famoso EFO, empresa que factura operación simulada. El segundo supuesto es cuando la autoridad fiscal detecta contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir de manera indebida pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado definitivo. Ahora bien, es importante mencionar que todo esto tiene como finalidad, a decir del Ejecutivo Federal en la exposición de motivos, es combatir malas prácticas. Adicionalmente, vale la pena también destacar que hasta el año 2020, estos dos supuestos que acabo de mencionar eran causales para una restricción temporal del certificado. Es decir, si nos vemos legalistas, se ubicaban en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Por otra parte, se reitera que los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos ese certificado de sello digital podrán llevar a cabo un procedimiento que determine el SAT con la finalidad de subsanar las irregularidades que se hayan detectado, caso en el cual se podrán aportar pruebas que a su derecho convenga y obtener un nuevo certificado de ser procedente. Para 2021, este cambio radica en que la autoridad fiscal dará a conocer la resolución sobre el procedimiento seguido a través del buzón tributario. Se le otorgan un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente. Cabe destacar que hasta 2020 ese plazo era de 3 días. Entonces se amplía el plazo para que la autoridad pueda dar o emitir una resolución correspondiente. Ahora bien, en este flujograma, organigrama, o más bien flujograma que tienen en pantalla, pues podemos observar que la autoridad detecta la conducta de un contribuyente, hablando ya de la restricción del certificado, de restricción temporal del certificado de sello digital. Como paso 1, la autoridad detecta la conducta del contribuyente. Posterior a ello, o previo a dejar sin efectos el certificado, el SAT restringe de manera temporal ese certificado al contribuyente y a partir de ese momento el contribuyente tiene 40 días para presentar un escrito aclaratorio para efecto de aportar pruebas o lo que en su caso corresponda. Al día siguiente aquel en que el SAT recibe este escrito aclaratorio, tiene que restablecer el uso de ese certificado de sello digital. No perdamos de vista que en este procedimiento estamos hablando de una restricción temporal, que quede muy claro. El SAT, obviamente, al recibir este escrito con las pruebas que aporte el contribuyente en su caso para desvirtuar hechos o presunciones, puede requerir información adicional. El contribuyente se prevé que una vez que reciba ese requerimiento de información adicional, puede solicitar una prórroga para efecto de aportar pruebas adicionales. La resolución se tiene que emitir en un plazo de 10 días, terminado este procedimiento que acabo de describir. Como pueden observar, amigos, clientes, a quienes se les restringe el certificado digital de manera temporal,
se van a tener 40 días para presentar la solicitud de aclaración. Eso lo resalto claramente para que puedan subsanar irregularidades o bien desvirtuar causas que motivó a la autoridad a tomar esa medida, en donde se podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. Lo anterior tiene como finalidad que el procedimiento se mantenga abierto por tiempo indefinido. Eso es lo que expuso el Ejecutivo Federal en la exposición de motivos. ¿Por qué razón? Porque hasta el año 2020 no se preveía un plazo. Para este año queda muy claro que se tienen 40 días para efecto de poder presentar pruebas adicionales o aclarar lo que a su derecho le convenga al contribuyente. Ahora bien, es importante mencionar que al día siguiente, al de la solicitud, se va a restablecer el uso del certificado. Reitero, ¿por qué razón? Porque es una restricción temporal. La autoridad fiscal tiene que emitir una resolución sobre el procedimiento que ya describí, que tienen en pantalla, en un plazo máximo de 10 días, contado a partir del día siguiente aquel en que reciba la solicitud correspondiente, y hasta en tanto se emita la resolución, la autoridad le tiene que permitir al contribuyente el uso del certificado digital y la resolución se tiene que dar a conocer a través del buzón tributario. Esos son mis comentarios respecto de estos cambios. Marco. Eduardo, muchísimas gracias. Muy puntuales tus comentarios. Ahora, si bien es cierto que esta es una reforma para 2021, cabe remarcar que este tema de la cancelación y restricción temporal de sellos digitales no es algo nuevo. Aquí me gustaría, Alberto, que nos compartieras cómo la práctica legal de Baker Tilly ha manejado este tipo de situaciones cuando alguno de nuestros clientes se ha enfrentado a una situación, ya sea de cancelación o restricción temporal de estos sellos de certificado digital. Certificado de sello digital, perdón. Sí, Marco, efectivamente lo hemos hecho de dos maneras. Uno, de manera preventiva, a través de evitar caer en los supuestos que actualizan el procedimiento para la restricción temporal, y bueno, desde antes que era cancelación, donde en un momento tanto los socios de impuestos como los de legal participamos tanto de manera preventiva como en el proceso frente a la autoridad fiscal para poder apoyarlos y solventar de esta manera. En caso de que exista alguna mala práctica por parte de la autoridad fiscal, también en el área legal lo que hemos hecho es presentar algunas quejas o para efecto de que la autoridad fiscal cumpla lo que dice la disposición fiscal. Pero lo más importante es que lo que hemos hecho es preventivamente. Los socios de impuestos y servicios legales, lo que hacemos hoy en día es apoyar a los contribuyentes para que no se ubiquen en los supuestos que pueden provocar una restricción del certificado de sello digital, Marco. Este es el punto total que hemos hoy trabajado con los clientes. Muchas gracias, Alberto, por estos comentarios. Ahora bien, estimados panelistas, en otro tema que de propuesta de reforma para este año 2021 es aquel que tiene que ver con los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos es un mecanismo de negociación entre contribuyentes y autoridades fiscales, tendientes a evitar una liquidación. Esto mediante la intervención de la PRODECON, organismo que abrió sus puertas en septiembre de 2011. Alberto, ¿podrías por favor comentarnos cuáles son los cambios para este 2021? Sí, efectivamente, Marco. Aquí el acuerdo conclusivo ha sido muy satisfactorio para el contribuyente porque hemos llegado, en Baker Tilly nosotros lo que hemos hecho es suscribir varios acuerdos totales o parciales de autocorrección hacia los contribuyentes. ¿Y qué es lo que hacemos? Es que documentamos el hecho calificado que en un momento la autoridad observa. En este caso, hasta 2020 no hay ninguna temporalidad de restricción y la reforma consiste en que precisamente una vez que se levante en la última acta parcial de visita o el oficio de observaciones se notifique o la resolución provisional en las elecciones electrónicas, dentro del plazo de los 20 días siguientes, no se podrá ya suscribir o solicitar una suscripción de acuerdo conclusivo. Es decir, se pone un límite a los contribuyentes para acudir a este medio alternativo de solución de controversias. El acuerdo conclusivo es un medio alternativo de solución de controversias que ha sido muy eficiente, muy eficaz, porque en un momento a través de este procedimiento se ha llegado a tanto que la autoridad analice debidamente las pruebas, como en su caso aceptar
ciertas situaciones, o incluso el contribuyente reconozca que efectivamente no tenía la razón en una interpretación o en algún hecho no documentado y corrija su situación fiscal con beneficios al respecto, ¿no? Aquí también, por eso se establece dentro de la reforma y en la lámina que ven de las que se establecen causales de improcedencia, se señala precisamente que va a haber ciertas causas de improcedencia. Estas causas de improcedencia se introducen por primera vez en el acuerdo conclusivo que van a limitar al respecto. Y aquí me gustaría escuchar a Eduardo en relación a las primeras, dado que tú eres una persona que participa muy activamente en materia de devoluciones de impuestos, ¿no? ¿Cómo ves, Eduardo, esta situación? Gracias, Alberto. Además de que participamos activamente, Beto, eres mi socio, mi querido Betito. Y con gusto, mira, causales de improcedencia. La implementación del acuerdo conclusivo, sin duda alguna, ha permitido a los contribuyentes corregir su situación fiscal sin llegar a una liquidación. Sin embargo, de acuerdo con la exposición de motivos que presentó el Ejecutivo Federal como parte de esta iniciativa, señala que las bondades de estos acuerdos han sido utilizadas por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos o bien evadir el pago de cantidades a cargo. Que conste que viene en la exposición de motivos, no lo digo yo. Específicamente, la autoridad fiscal, pues existen supuestos donde no es procedente la adopción de un acuerdo conclusivo, toda vez que, a decir de la autoridad fiscal, no se determina una contribución omitida, o incluso hay prácticas o no se llevan a cabo prácticas que son conocidas como evasoras. Dentro de estos nuevos supuestos que tienen en pantalla, me voy a enfocar a los dos primeros. El primero de ellos es la facultad ejercida en materia de devoluciones. Si bien es cierto, cuando se solicita la devolución de un saldo a favor, el objetivo de que la autoridad lleve a cabo alguna facultad de comprobación es única y exclusivamente para validar si procede o no la devolución del saldo a favor. En ningún momento tiene como finalidad llevar a cabo la determinación de una diferencia o liquidar algún crédito fiscal. Por esas razones que no se incluye. Las compulsas con terceros, de igual manera, se limita a esos terceros para presentar o adoptar algún acuerdo conclusivo, porque supuestamente en la exposición de motivos también señala que se utilizaban estos mecanismos para dilatar los procedimientos. A pesar de ello, pues hay procedimientos alternos que pueden llevar a cabo los contribuyentes, pues para efecto de llegar a una buena resolución o solución de alguna controversia que tenga con las autoridades fiscales. Específicamente ya del tercer supuesto, me gustaría, Beto, como mi socio y además especialista en legal y experto en la materia, que dieras un poquito más de detalle, toda vez que pues eres el especialista en este sentido. Por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, al igual que las compulsas respecto de sentencias, aquí interviene un tercero distinto o ajeno al contribuyente. En este caso, en respecto de sentencias, la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo señala un plazo a la autoridad para cumplir de 4 meses, que está en una ley distinta al Código Fiscal de la Federación y a un procedimiento sujeto a una orden de carácter jurisdiccional. Por eso, en la práctica, si bien es cierto que llegó a haber sentencias, como tocó a nosotros participar en algunas, en donde nuevamente el tribunal señaló, la sala fiscal señaló que se revisaran adecuadamente las pruebas o que se analizaran los argumentos que nuevamente exponía el contribuyente, y lo que se pretendía era que se aclarara que era el acuerdo conclusivo, pues no se podía, porque nuevamente la autoridad tenía un plazo y no se podía suspender ese plazo de 4 meses, y hay criterio de los tribunales que no se cumplía, pues estaba extemporáneo y por lo tanto caduca la facultad de la autoridad para dar cumplimiento de la sentencia. Por eso me parece atinar a esta situación del cumplimiento de las sentencias, que ya en la práctica ya sucedía. Otra limitación, pues es la que les acabo de comentar, que transcurridos los 20 días de levantar el acta final de visita o notificar el oficio de observaciones o la resolución provisional, ya no procederá la solicitud de discusión de acuerdo conclusivo. Y también un combate frontal, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, es esas prácticas indebidas a través de sus entidades fiscales que
realizan operaciones simuladas que no van a tener derecho. Aquí lo único es que se limita un derecho a los contribuyentes porque este procedimiento es legítimo y puede haber no solamente aquellos que han abusado, sino que también estén dentro del 69 del Código Fiscal de la Federación. Me parece un poco muy fuerte esta situación, pero creo que sí, nosotros estamos a favor de que nuevamente se ataquen estas prácticas totalmente indebidas al respecto. Y creo que este es algo así importante, lo que quería comentar más al respecto antes de que pasemos a otro tema del acuerdo conclusivo. Muy bien, Alberto. Igualmente, Eduardo, muchas gracias por esto. Pero tengo entendido que Baker Tilly hemos participado en estos acuerdos conclusivos, ya sean totales y parciales, y hemos obtenido algunos beneficios para nuestros clientes. ¿Me podrías, por favor, Alberto, y compartir con la audiencia cuáles han sido estos beneficios? Sí, mira, aquí nosotros hemos participado en cuestiones estrictamente de fondo, en donde en un momento hoy se aplica el principio del fondo sobre la forma y por lo tanto, a través de demostrar a la autoridad que no hay una elección del fisco federal, hemos obtenido que la autoridad acepte el tipo conclusivo o bien que el contribuyente perciba de viva voz que el cliente tiene que autocorregirse y cumplir de esta manera. Nosotros hemos participado de manera exitosa, como tú bien lo dices, y pensamos que es una buena alternativa. Digo, nosotros en el área legal tenemos un equipo robusto para acudir a los tribunales, pero siempre es mejor un buen arreglo, un largo juicio en donde tengamos una situación más. Muchas gracias. ¿Y algún comentario adicional, Eduardo, sobre estos beneficios? Marco, pues realmente, como decía hace un momento, existen mecanismos alternos a la adopción de un acuerdo conclusivo donde se puede llegar a un buen convenio con las autoridades fiscales, diciéndolo, por supuesto, en el mejor de los sentidos, porque al final de cuentas, algún funcionario en papel de autoridad que tiene la ley donde le otorga una facultad de comprobación, pues obviamente tiene todo el derecho de opinar o tener una postura sobre una aplicación de una deducción o de un acreditamiento de un IVA y demás cuestiones. Sin embargo, yo creo que una parte donde podemos ayudar a nuestros clientes es teniendo a cabo mesas de trabajo de manera amistosa, de manera estrictamente profesional con las autoridades fiscales, donde sin duda alguna yo estoy convencido que debe prevalecer siempre la razón con apoyo en la ley en la mano. Entonces, sin duda alguna por ahí podemos apoyar a los contribuyentes sin que sea necesario la adopción de un acuerdo conclusivo y tenemos pues varios casos que hemos llegado a buenos resultados en ese sentido, que desgraciadamente por el tiempo pues no me puedo extender más, Marco, pero los tenemos con mucho éxito. Muchas gracias, Eduardo, por compartir. Muy bien, Alberto, pues volvemos contigo para ver el tema de acuerdos conclusivos. ¿Qué existe de reforma propuesta para el 2021 en el ámbito internacional, por favor? Correcto, sí. También existe una nueva limitación en los acuerdos conclusivos que se refiere a que cuando se intervenga algún impuesto de carácter internacional y se suscriba un acuerdo conclusivo, este acuerdo conclusivo será incontrovertible, ya no podrá ser impugnado a través de los medios de resolución de controversia que prevén los convenios de doble tributación. Esta adición que se hace al Código Fiscal de la Federación en materia de acuerdos conclusivos, pues va a ser quizás un poco polémico, porque recordemos que la Suprema Corte ha señalado que los tratados internacionales están por arriba de las leyes federales y los convenios de tributación prevén los medios de resolución de controversia y el Código Fiscal es una ley de carácter federal, pero indudablemente esto será materia de los tribunales si es que aplica y si se da, pero recordemos que el acuerdo conclusivo es un medio alternativo de solución de controversia. Y con esto es todo lo que tenemos en materia de acuerdo conclusivo, porque se van a dar para 2021. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus comentarios en cuanto a acuerdos conclusivos. Pasando a otro tema, facultades de la autoridad. Existe, por ejemplo, voy a anticipar un poco antes de que le sea la palabra a Eduardo y hable más a profundidad de este tema. El tema referente a la asesoría gratuita a los contribuyentes, que tiene como finalidad concientizarlos
de la importancia del pago de las contribuciones. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar de este tema y algunos otros más también que tienen que ver con facultades de la autoridad, por favor? Con gusto, Marco. Me dicen por ahí varios amigos, colegas que estoy muy serio. Siempre he sido serio, no sé por qué les extraña, pero procuraré sonreír un poco más, ¿no? En esta presentación. Lo que pasa es que es un tema demasiado serio. Se le otorgan muchas facultades a la autoridad fiscal y pues ¿quién puede estar tan contento con tantas facultades, ¿no? Pero bueno, trataré de poner mejor cara, ¿no? Bien lo decía, existen varias facultades que ya se le otorgó a la autoridad fiscal en este artículo. En primer lugar, pues como bien comentaste, Marco, tienen la facultad de llevar a cabo acciones que estén encaminadas a contribuir a un civismo fiscal donde se le explique a los contribuyentes, primero, de manera gratuita, cómo deben cumplir con sus obligaciones fiscales y segundo, deben de informarles sobre las consecuencias en caso de no cumplir con las mismas. Adicionalmente, desde mi punto de vista, ya se están adicionando nuevas facultades, entre comillas nuevas, al Código Fiscal de la Federación, no obstante que ya al día de hoy y de hace varios tiempo, las autoridades también hacen llegar invitaciones a los contribuyentes para que acudan a sus oficinas con objeto de que los puedan orientar en cuanto a la corrección de su situación fiscal. Esto pues obviamente ya estaba vigente, como lo comento, ya viene actuando así la autoridad fiscal, incluso actualmente lo hace ya de manera, utilizando la tecnología, ya son invitaciones donde se llevan a cabo videoconferencias, cosa que la verdad es que es muy eficiente y qué bueno que la autoridad fiscal, por supuesto, explote estas herramientas, no solo para fiscalizar, sino también para mantener una relación cordial y muy cercana con el contribuyente. Una facultad que me llama mucho la atención, que sí es nueva, es que dará a conocer el SAT o la autoridad fiscal al contribuyente y de manera general también al sector de la población económicamente activa, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, con respecto a conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que deban de determinar. Es decir, la autoridad ya tiene claramente analizado cuál debe ser tu tasa de retorno, tu margen de utilidad, dependiendo del sector en el que te muevas, incluso el tiempo promedio en el que cierto sector recupera su inversión. Eso es muy interesante toda vez que se nota que la autoridad ha explotado de manera eficiente la minería de datos que recibe a través de la factura electrónica, de declaraciones, de dictámenes fiscales y demás cuestiones. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues la autoridad obviamente ya tiene hechos modelos donde sabe perfectamente cuál es el tiempo en que debes tardar en que regrese tu inversión vía utilidades y el periodo de inversión. Eso es importante y la autoridad pues va a darlo a conocer ya a los contribuyentes. La difusión de toda esta información tiene como finalidad medir los riesgos impositivos e informarle al contribuyente, al representante legal y en el caso de personas morales a los órganos de dirección cuando detecte que hay supuestos de riesgo en los parámetros antes señalados. Esos programas no son vinculantes, es decir, la autoridad fiscal no queda vinculada a seguir su propio criterio que haya determinado en alguna carta de invitación o en un acuerdo que se haya tenido en una mesa de trabajo con el contribuyente, hablando claramente que no se trata de una facultad de comprobación. Y finalmente, otra facultad es promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones. Yo recuerdo que desde hace ya varios años, cuando entró en vigor la factura electrónica, y entiendo que en la audiencia pues hay gente muy experta en este sentido, te mando muchos saludos, mi amigo Fernando, tú me decías hace varios años, en algún momento les vamos a hacer llegar las declaraciones prellenadas, pues ese momento ya llegó, ya está como facultad que se van a hacer llegar a los contribuyentes propuestas de pago, declaraciones prellenadas para los contribuyentes y también cuando les detecten inconsistencias o comportamientos atípicos, que ese es un programa que está en carta de invitación. Pues el tiempo ya nos alcanzó, amigos, clientes, ya nos alcanzó el tiempo, la autoridad ya va a poder o ya nos hace llegar propuestas para el pago de impuestos. Y otra facultad adicional, Marco, para cerrar con este tema y cederle la palabra a Betito Vela, en cuanto a revisión del dictamen fiscal, otra facultad. Se incorpora de manera expresa que la autoridad fiscal, dentro de la revisión del dictamen fiscal,
puede requerir al contador público no solamente la exhibición de los papeles de trabajo que elaboró con motivo de una auditoría, sino también para obligarlo a que comparezca ante la autoridad fiscal para llevar a cabo el desahogo de los cuestionamientos relacionados precisamente con esos papeles de trabajo. La revisión de esos papeles de trabajo se va a llevar a cabo exclusivamente con el contador público que dictaminó para efectos fiscales, sin que se acepte la representación legal. Esta es una facultad ya clara, expresa, ya en la práctica la autoridad la venía llevando a cabo, ya está en el código, incorporada. Esta revisión no podrá exceder de 6 meses, contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de exhibir papeles de trabajo, exhibidos o elaborados más bien con motivo de la auditoría fiscal. Y por otro lado, se elimina la obligación de llevar a cabo el procedimiento de revisión secuencial cuando se trate de actos o facultades de comprobación en materia de comercio exterior. Estos son los cambios. Cabe resaltar que en Baker Tilly tenemos un área especializada de auditoría que tiene experiencia en este tipo de revisiones con resultados favorables, conoce los procedimientos, qué es lo que tiene que aclarar con la autoridad. Con base en la experiencia, pues obviamente el transmitir cierta postura, cierto criterio o cierto proceso es determinante para tener buenos resultados con la autoridad fiscal. Y mis socios de auditoría, por supuesto que utilizando las herramientas tecnológicas para revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues tienen un porcentaje de bateo muy bueno en cuanto a la resolución de este tipo de temas. Mi estimado Marco, esos son mis comentarios. Temas por demás interesantes también en materia de facultades de comprobación que me gustaría dejar en tus manos relacionado con las visitas domiciliarias y el embargo precautorio. Correcto, gracias Eduardo. Efectivamente, uno de los temas más polémicos de las facultades de comprobación pues son generalmente las visitas domiciliarias, las prácticas domiciliarias. A este respecto se modifican algunas cosas. Si bien no es la única hoy en día, las revisiones de gabinete, las revisiones del dictamen que te comentabas, o en su caso también la revisión electrónica hoy. En materia de visitas domiciliarias se modifican y se precisan ciertas cosas, algunas que ya existían en la práctica por procedimientos judiciales y otras no. Aquí lo importante que quisiera comentarles es que aquella facultad que se establecía por parte del Ejecutivo Federal de que los auditores o visitadores pudieran tomar fotografías de mercancías, lugares del contribuyente, afortunadamente no pasó en el Congreso y quedó como una mera expectativa. Y entre los cambios de visitas domiciliarias se señala que el contribuyente o los testigos se podrán negar a firmar las actas o a recibirlas sin que ello afecte la validez de la acta que se esté llevando a cabo, que de hecho ya existía ahí precedentes de los tribunales a favor y en contra, y a veces era muy complejo cuál era uno y cuál era otro, pero son cuestiones de forma que hoy ya se señala. Otra facultad que también se le hace a los visitadores es precisamente el señalar que al levantar las actas parciales en el desarrollo de la visita domiciliaria, van a tener que distinguir perfectamente entre lo que es circunstanciar los hechos o los documentos que se presentan, que se señala en la norma que circunstanciar va a ser detallar o pormenorizar precisamente la información y documentación que el contribuyente proporcione al respecto, y que esa circunstanciación no va a tener efectos de carácter valorativo. Sin embargo, sí se adiciona por otra parte que los auditores o auditores fiscales, tratándose de la última acta parcial de visita, la documentación o información que aporte el contribuyente en relación a desvirtuar esos hechos y omisiones que pueden dar lugar al pago de contribuciones, que los visitadores tendrán la facultad de valorar esos documentos, esa información en la última acta parcial al levantar el acta final de visita. Incluso se señala sobre la idoneidad y el alcance de las pruebas aportadas, lo cual va a ser verdaderamente polémico en la práctica, porque hay precedentes de los tribunales que señalaban que los auditores o auditores fiscales no son autoridad y por lo tanto no pueden llegar a esta conclusión. Hoy lo dice la ley, y por lo tanto le está dando una facultad muy importante al visitador
al respecto. Otra situación que también es importante en las visitas domiciliarias son los lugares donde se va a desempeñar la visita domiciliaria, que es que además de aquellas oficinas, lugares donde se desempeñan las labores del contribuyente, como pueden ser almacenes, establecimientos, puntos de venta, se señala que ahora la autoridad también podrá revisar o tendrá facultades para llevar a cabo en donde dicen actividades de carácter administrativo. Entonces, se amplía más esta situación y por lo tanto ahí me ha tocado en la práctica en donde a contribuyentes con diferentes establecimientos se inician de manera simultánea las visitas domiciliarias y por lo tanto se debe de tener preparados los representantes legales o apoderados conducentes para poder atender las visitas domiciliarias de manera específica, porque se lleva de manera simultánea. También se precisa, por otra parte, respecto de la normatividad que va a ser aplicable para la verificación en visitas domiciliarias, que se ha para verificar los comprobantes fiscales digitales, el domicilio fiscal asentado, los datos fiscales para el contribuyente, con bebidas alcohólicas, los barbetes, controles volumétricos, igual que cigarros. Se hace una precisión precisamente también en materia de tenencia o uso de mercancía extranjera, que para todos estos el marco normativo será el Código de la Federación y cuando resulte aplicable también será aplicable la ley aduanera. Ahí hay un problema de redacción que da una interpretación imprecisa de que solamente la ley aduanera no alcanzaba y por lo tanto había ahí problemas de interpretación y quizás en los tribunales fallaron en contra del Fisco Federal y por tanto se tuvo una interpretación. Un último aspecto que estamos en visitas domiciliarias, se corrige ahí una imprecisión que también luego las autoridades no querían hacer valer, que es el de presentar prórrogas en la información que se solicitaba en las facultades de comprobación. El último párrafo del artículo 53 del Código de la Federación señalaba que se podía prolongar en un plazo de 10 días cuando fuera de difícil obtención o difícil forma de proporcionar la información de la autoridad. Pero se señalaba a un inciso de esa disposición y ese inciso pues, era muy limitado. Al respecto se hace una precisión para decir que se proba a todo el artículo, a todas las facultades que están implícitas, por lo cual es loable, porque en un momento el cumplimiento podrá pedir esas prórrogas que en ocasiones incluso son negadas, pero en el mundo de los hechos se conceden de manera material sobre este aspecto, al respecto, ¿no? Algo que es también importante al respecto comentar y que no es nuevo es el aseguramiento precautorio de la negociación o los bienes del contrato. Ahí esta situación es importante porque en un momento se señala que cuando el contribuyente no esté localizado o esté inscrito o que existe riesgo de que dilapide o ponga en riesgo su patrimonio para evitar el cumplimiento de créditos fiscales que ya sean determinados, la autoridad puede asegurar esos bienes en la cantidad de un crédito presunto. Y ahora se agrega uno, tratándose de bebidas alcohólicas, en los supuestos para aquellos contribuyentes que venden bebidas alcohólicas, ya sea para adherir marbetes o volumétricos. También se cambia en materia de aseguramiento el orden de embargo y viene como se establece, o de aseguramiento como se establece en el embargo, de lo más disponible a lo menos disponible, y por lo tanto se establece que el aseguramiento de mercancías o de bienes será a través de depósitos bancarios, por cobrar dinero en efectivo y posiblemente ya los bienes del contribuyente. Y en ese sentido va a ser la orden como se va a llevar a cabo el aseguramiento. Se dice también en materia de aseguramiento que este incluirá hasta el monto de la tercera parte del monto de la operación del contribuyente. Y también alguna situación muy importante es que ahora el aseguramiento no solamente va a abarcar al contribuyente ni al responsable solidario, sino al tercero relacionado con estos. Entonces es algo que realmente va a ser muy importante. También se señala y da seguridad jurídica, y que también en la práctica se hacía en ocasiones, pero no era muy claro, pero ahora sí se obliga a quienes practiquen el aseguramiento de bienes y mercancías en levantar un acta circunstanciada
de manera detallada. Digo, este artículo, si bien no es nuevo, sí se precisan las facultades de la autoridad y con lo cual nos percatamos de que la autoridad va con todas estas herramientas que se están poniendo a su alcance y por lo tanto será algo interesante de cómo se viene para 2021 más. Digo, podríamos seguir platicando respecto al aseguramiento, pero es mucho el tema y yo quisiera mejor regresarte la palabra a ti para seguir con el siguiente tema. Alberto, muchas gracias. En verdad, el tema de aseguramiento es un tema bastante amplio. Creo que vale la pena considerar la programación de un curso futuro para que estén pendientes precisamente de cuando programamos una exposición sobre este tema tan interesante de reforma para 2021. Y nuevamente a Eduardo, Alberto, agradezco mucho sus comentarios en relación con facultades de la autoridad. Ahora, poniendo otro punto sobre la mesa, es el que habla de devoluciones. Bastante sensible para ambas partes, es decir, para el contribuyente, puesto que es una cuestión de tiempo, desde cuando manifiesta saldo a favor, presenta su solicitud de devolución, contesta él o los requerimientos, o tal vez algún procedimiento de verificación un poquito más extenso, y por fin llega el dinero a la cuenta bancaria. Y por el otro lado, la autoridad fiscal diciendo que durante mucho tiempo los contribuyentes haciendo uso de engaños o de prácticas indebidas han obtenido la devolución de saldos a favor que realmente no correspondían. Entonces, se ha ido adecuando la legislación en torno a devoluciones y este año 2021 no es la excepción. Eduardo, ¿qué nos puedes comentar de los cambios propuestos para 2021 en torno a devoluciones? Con gusto, Marco, nos estamos acercando a la recta final de esta presentación. Sí. Y bueno, de devoluciones pudiéramos hablar una eternidad, pero tengo que dar 4 puntitos muy rápidos. Cambio número 1. Se van a tener por no presentadas las devoluciones o solicitudes de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio que está manifestado por ese contribuyente se encuentre como no localizado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí es importante mencionar que esto no implica una negativa para el contribuyente que solicita la devolución, puesto que únicamente tendrá que regularizar su situación ante el RFC, presentando el aviso que corresponda, y para que estos efectos la autoridad pueda verificar la veracidad de la información proporcionada ante dicho registro y en su caso determinar si procede o no la solicitud de devolución. El segundo punto, se precisa que cuando se tenga por no presentada la solicitud de devolución, hablando de los términos antes señalados, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver. Para resumir esta lámina y a manera de dar un par de tips. Primer punto, es muy importante, cuidar, capacitar al personal que va a recibir al funcionario público que vaya a llevar a cabo una facultad de comprobación o específicamente en materia de devoluciones, pues tenerlo lo suficientemente capacitado para que sepa con qué persona tiene que canalizar a ese funcionario que va a llevar a cabo la verificación de un domicilio, porque de no transitar de manera correcta, de no saber con quién dirigir o canalizar a los funcionarios, pueden tener un problema que la autoridad le tenga como no localizado o a ese domicilio. Voy a grabar más el ejemplo. Imagínense que ese mismo contribuyente se ubica en esa situación y a lo mejor no está ni siquiera enterado que se apersonó un funcionario público con objeto de verificar el domicilio y que al día de hoy ya lleva transcurrido el saldo a favor desde que se presentó el derecho, 4 años, 11 meses, 20 días. Quiere decir que le quedan 10 días para que prescriba el derecho para solicitar la devolución. Imagínense que esta persona que recibe al funcionario, pues simplemente no le permite el acceso y pues resulta que se va el funcionario y dice, oye, pues como estás como no localizado, te voy a poner así ante el RFC. Al ratito, a los 11 días, quieres ingresar la solicitud de devolución, te das cuenta que no estás activo o como activo precisamente en el domicilio, pues ingresa la solicitud y como no se consideró una gestión de cobro que interrumpiera el plazo, pues ¿qué crees? Se te pasaron los 5 años y pues va con tu devolución, ¿no? O sea, a ese grado es importante tener el control, estar conscientes que hay que capacitar al personal, sobre todo que va a recibir algún funcionario, para efectos de no meternos en un problema como cuando no hay la necesidad de hacerlo, ¿no? Bien lo decía Juan Gabriel,
pero qué necesidad de meternos en esos problemas cuando lo podemos prever, mi querido Marco. Y en la siguiente lámina, continuando, Marco, con el tema de las devoluciones, tenemos otros cambios, tres cambios, 3 bullets adicionales que me voy a permitir comentar muy rápido. El primero de ellos, ya estos 3 temas, o más bien los 2 primeros, ya son aplicables actualmente. Si existen varias solicitudes de devolución, es decir, el contribuyente puede ser que traiga 10 trámites, 15, 5 o 30 al mismo tiempo, la autoridad se le da la facultad para que pueda ejercer una auditoría o facultad de comprobación en la modalidad que corresponda, tomando todo el paquete completo y emitir una sola resolución. Eso es por eficiencia administrativa, ya lo viene haciendo la autoridad, simplemente se adiciona al Código Fiscal de la Federación. Un cambio, que el plazo para que resuelva la autoridad se incrementa. Y para explicarlo esto voy a dar un poquitito de antecedente. Primer punto, el contribuyente ingresa una solicitud de devolución, la autoridad puede emitir hasta 2 requerimientos y el contribuyente los tiene que solventar. Hasta ahí lo digo muy rápido. Si la autoridad decide ejercer una facultad de comprobación, tiene 90 días después de que notifique el inicio de la facultad para emitir la resolución correspondiente, prorrogable otros 90 días más en caso de que requiera compulsar a un tercero que está relacionado con la persona que solicita el saldo a favor de devolución. Sumamos los 2 plazos, estamos hablando de 90 más 90, no da 60, son 90 más 90, da 180, ¿no? 180 días. A partir de que se llegue ese día 180, a más es el plazo máximo que le dicta el código para emitir la resolución. Obviamente tiene que llevar a cabo un procedimiento donde si detecta o tiene observaciones a su criterio, tiene que levantar un instrumento que se llama última acta parcial. Al día de hoy, el contribuyente, una vez que le levantan esa última acta parcial donde hay observaciones que tiene que subsanar, tiene 10 días el contribuyente todavía perdónenme, 20 días para aportar pues las pruebas y solventar esa acta. Una vez que recibe las pruebas la autoridad, actualmente tiene 10 días para resolver. El cambio que se hace para 2021 consiste en otorgarle 10 días más al SAT para que pueda tener un plazo o un rango mayor de tiempo para efecto de poder analizar todas la información adicional que aportó el contribuyente para subsanar las observaciones. Básicamente se le dan 10 días adicionales más a la autoridad para efecto de que pueda llevar a cabo un análisis con mayor tiempo para emitir la resolución correspondiente. Todo este procedimiento por disposición transitoria establece que si para el 2021 existe una auditoría abierta para un contribuyente y esta ya derivó de 2020 o 2019, pudiera darse el caso incluso, pues lo que dice este transitorio es, le va a aplicar a estos trámites las reglas vigentes a 2020, es decir, tendrá la autoridad únicamente 10 días para efectos de emitir la resolución final, una vez que el contribuyente subsane lo observado en la última acta parcial. Esos son los comentarios en materia de devoluciones, Marco. Adelante, te paso la voz. Muchas gracias, Eduardo, para aclarar esta propuesta de reforma en torno al tema de devoluciones. Muy bien, otra facultad del SAT para este 2021 es aquel que tiene que ver con la verificación de los datos de identidad del contribuyente. Como ustedes saben, el SAT cuenta con una base de datos de los contribuyentes bastante extensa, que no nomás tiene datos, vamos a llamarlos típicos, sino también los biométricos. Entonces, mediante este servicio se va a poder identificar si los datos que se le transmiten y se solicitan compare contra esta base de datos corresponden a aquel contribuyente asociado a una fiel, son o hacen o no hacen match. Para respetar la protección de datos personales, el SAT solamente responderá con un código binario, sí o no. Entonces, es muy interesante este servicio. Pero también hay algo bastante relevante, que es el firmado de documentos digitales. Pues, al momento que se hace la petición, se da sello de tiempo, lo cual otorga fecha cierta para el firmado de los documentos. Un tema que es bastante controvertido, siempre entre la autoridad y los contribuyentes, pues no se tiene certeza si un contrato que tiene vigencia tal vez de hace 3 años fue firmado exactamente hace 3 años, ayer o tal vez ahorita en la mañana. Entonces,
es interesante cómo el SAT puede con este servicio ayudar a dirimir o reducir este tipo de incidencias que existe entre autoridad y contribuyentes. Pero, Alberto, sé que en Baker Tilly también tenemos algún servicio relacionado con otorgar fecha cierta a los documentos digitales. ¿Podrías, por favor, comentarnos en qué consiste este servicio? Es correcto, Marco. Sí, efectivamente, nosotros, Baker Tilly, tenemos una sinergia, una asociación con una empresa certificadora de documentos digitales que usa la NOM 51, que se refiere a la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos, que es a la que incluso se refiere tanto el Código de Comercio como para en materia de contabilidad en materia fiscal. Pero como bien dices, efectivamente, aquí este sistema, esta aplicación que tenemos nosotros, da cumplimiento a lo que es la fecha cierta. Recordemos que en diciembre de 2019, la segunda sala de la Suprema Corte señaló por ahí en una victoria y pues en contradicción de tesis que construyó jurisprudencia definido de que tratándose de documentos de carácter fiscal deberían estar registrados en un registro o deberían estar elevados a un documento público. Entonces, en este sentido, lo que sucede en la práctica es que lo que hacemos nosotros es un firmado documento de carácter digital en donde, usando el servicio de verificación y autenticación del contribuyente a través de la FIEL, el contribuyente dispara a través de un correo electrónico a su proveedor o a su cliente para que firme un documento de carácter digital, ya sea con la FIEL a través de los signos que establece o a través de una firma gráfica, como si estuviera firmando el documento en la vida real. Y adicionalmente se le puede incorporar el sello de tiempo, que es a través del reloj astronómico, que en un momento controla y autentica la veracidad del tiempo de ese documento. Aquí es muy importante señalar esta situación, porque hoy en día la PRODECON, a finales del mes de octubre del 2020, señaló un criterio normativo que señala que tratándose de documentos digitales, este tipo de servicios de certificación de documentos digitales puede tener valor probatorio para que en un momento tenga fecha cierta. Y distingue perfectamente, dice, el criterio de la Suprema Corte es para efectos de documentos físicos y documentos impresos en papel. Y para lo que es el documento electrónico, será a través de este sistema. Hoy en día existen muchas aplicaciones al respecto, pero el gran beneficio que tiene este y quizás otros también es el que aplicamos la norma fiscal mexicana 151 de conservación de datos. Y pongo un ejemplo muy rápido. Hoy, ante esta situación que vivimos de emergencia sanitaria y en relación a esta epidemia de SARS-CoV-2, COVID-19, pues en un momento tenemos que firmar algunos contratos, y en un momento se lanza un contrato a través de un correo electrónico. Entonces, el firmante de ese documento lo puede firmar usando su FIEL y ahí queda totalmente documentada esta situación. Puede ser para un empleado, puede ser una propuesta de servicios, puede ser un informe del servicio que se prestó, puede ser, en fin, muchas cosas que en un momento la empresa puede llevar a cabo y que realmente es algo que nuestros clientes hoy en día se están beneficiando al respecto y que los invitamos, que no lo conozcan, a usar este servicio más. Y algo trascendente en relación a este punto de avance para concluir es que este cambio del artículo 17F, que contempla el Código de la Federación, es que verifica los datos de identidad. Aquí en México lo que se usa la identidad de las personas es para hacer fraude fiscal y crear empresas EFOS, y crear contribuyentes para hacer ciertas cosas indebidas. Lo que pretende es que esta situación provoque que quien vaya a firmar ese documento, si tuve la escritura para una sociedad o para firmar un documento bancario o en cualquier otra de carácter privado, efectivamente se autentique que la persona que está llegando a cabo es la persona que dice ser en ese momento. Muy bien. Y el
el SAT le va a decir en respecto. Adelante, Marco. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pues con este último comentario cerramos la fase de exposición. Ya estamos sobre tiempo, estimados panelistas. Les voy a pedir brevemente a Eduardo que haga una conclusión y posteriormente a Alberto para pasar a las preguntas. Con gusto, Marco. Como pueden ver, todos los cambios que acabamos de comentar, estos cambios que se avecinan, requieren no solo de especialistas, sino también de una firma que tenga un equipo multidisciplinario. Precisamente nosotros en Baker Tilly tenemos profesionales especializados en distintas disciplinas que con gusto los podemos ayudar para mejorar sus procesos en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Seguramente se preguntarán, oye, ¿y qué incluyen los procesos? Pues los procesos incluyen capacitación, conocimiento de procesos que llevan a cabo las autoridades fiscales, tribunales, con base en experiencias que incluso han terminado en tribunales. Y retomando un poquito para el comentario de las herramientas que se tienen desarrolladas en la firma, tenemos una herramienta que se llama NTP, que seguramente todos han escuchado a mi socio Adrián decir que NTP no significa no te preocupes, sino que el NTP como tal, gracias a la herramienta que se ha diseñado, pues significa necesidad, trazabilidad y provecho. En un momento más Adrián nos va a explicar de todo ello, pero justamente le hemos apostado a mejorar procesos de nuestros clientes, porque con base en el contacto que tenemos con ellos, con ustedes día con día, tenemos la firme convicción que ustedes tienen como principal necesidad enfocarse en analizar información. Gracias, para que tomen mejores decisiones. De nada, Marco. Muy bien. Alberto, sus conclusiones rápidas, por favor. Para concluir muy rápido, la autoridad hoy tiene un gran número de facultades que tiene. Lo que tenemos que tomar en medida, y muchos de ustedes lo han hecho, es de manera preventiva a través de herramientas que ha comentado Eduardo. Ya lo contencioso es una segunda etapa que hoy en día hay que tratar de evitar. Creo que lo importante es prevención, porque en un momento hoy las personas jurídicas también son responsables. Ese es mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, Sam. Gracias, Alberto. Muy amables los dos por sus conclusiones. Perfecto. Me está informando producción que tenemos algunas preguntas del público que hemos recibido mediante nuestros diferentes medios de contacto. Entonces, estimados panelistas, la primera de ellas es la siguiente y creo que tiene un corte que es para precisamente Alberto. Dice, ¿cómo se podría prevenir que la autoridad recalifique los actos jurídicos que, por ejemplo, si se llevó una enajenación de acciones en lugar de una reducción y aumento de capital o viceversa? Muy interesante pregunta, precisamente es lo que estaba en mi conclusión. Aquí son dos aspectos. Uno es el defense file, los expedientes de defensa, en donde se pueden establecer a través de los criterios que se han adoptado los tribunales, definir perfectamente por qué se hizo de una manera un acto jurídico u otro. Y tratándose de materialidad de cooperación, es lo que decía precisamente ahorita Eduardo y lo que Adrián ha expuesto en varios webinarios, en donde es el NTP. Creo que aquí lo importante es documentar, hacer estos expedientes de defensa. No lo dejemos al día que llegue la facultad de supervisión. Hagámoslo hoy, porque hoy tenemos la situación fresca. Cuando viene la auditoría 1 o 2 días después, 1 o 2 años después, ahí viene el problema. Creo que me parece que es una respuesta clara. No sé si tú quieras comentar algo, Eduardo. No, Alberto, muy claro en tu respuesta, sin problema. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Tengo otra pregunta que me hacen llegar, dice, y es la siguiente. ¿Qué medio de defensa puede hacerse valer en contra de una resolución que deja sin efectos un certificado de sello digital para la emisión de CFDIs? Sí, aquí, se puede interponer hoy el juicio de amparo. Sin embargo, yo creo que, bien como dijo Eduardo, yo creo que hay un procedimiento previo a la cancelación que tiene que agotarse previamente al juicio de amparo. Yo creo que es al juicio de amparo o al juicio contencioso. Yo creo que aquí lo más importante es evitar llegar a ese momento. Si se llega a ese momento es muy doloroso, porque hoy en día los juicios, y más ahorita con esto de la pandemia, pues pueden durar mucho más tiempo de lo que duran. Entonces yo creo que sí es importante el medio de defensa interponer lo que puede ser un juicio de amparo, que algunos abogados calificamos que esta discusión
excede la medida y puede ser violatoria de la Constitución, pero ¿para qué llegar a ese punto? No sé qué opinas tú, Eduardo. Sí, Alberto, coincido contigo, vuelvo a repetir, invocando a Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, hay que trabajar en mejora de procesos internos para evitar que tengan por objeto establecer medidas preventivas para no llegar a estos desenlaces litigiosos, Beto. Coincido con tu comentario. Muchas gracias por su respuesta. Estimados panelistas, por respeto de los tiempos que llevamos, esta fue nuestra última pregunta. Con esto cerramos el panel 1, Facultades del SAT. Sus servidores, Alberto Vela, Eduardo Marroquín y Marco Aguinaga, nos despedimos. Cedemos la palabra a Pedro y Carlos. Gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. La verdad, muy interesante este panel. Agradecemos a Marco Aguinaga, socio director de la práctica de impuestos, también a Alberto Vela, socio director de la práctica legal, y nuestro buen amigo Eduardo Marroquín, socio de impuestos corporativos.